1, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Bosca. Lea conmigo el verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, juntos el 4, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. 6. Los carpinteros, maestros de albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa. Y que no se le tomase en cuenta del dinero cuyo manejo se le confiare, porque ellos proceden con honradez. Verso 8. Dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo llevó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego, juntos hermanos, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hilcán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, y, versículo 13, y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Verso 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y a Hilcán y a Acbor, Safán y a Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikva, hija de Ajas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, juntos, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, está hablando aquí Dios, en cuanto me dejaron a mí y se quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira será encendida contra este lugar y no se apagará. Punto 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia,
también yo te he oído, dice Jehová. Punto 20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y seré llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Padre, en el precioso nombre de Jesús, estamos frente a este precioso libro llamado la Biblia. Y a través de este libro tú te has dado a conocer a tu pueblo. Permítenos estudiarlo con reverencia, pero con seriedad. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a obedecerlo. Tú deseas no solo que sepamos Biblia, deseas que vivamos la Biblia. Bendice a este pueblo, dame el corazón de este pueblo, Señor, para que atentos los niños y adultos reciban en esta mañana el mensaje de tu parte para ellos. Espíritu Santo, tú has inspirado la palabra y estás acá con nosotros. Por favor, enséñanos la Biblia. Revélanos lo que ella enseña para nuestra vida y sobre todo, que temor de Dios crezca en nuestros corazones. A ti te damos la honra y la alabanza. Amén. Amén. Hermanos, el domingo pasado tuvimos la oportunidad de comenzar a estudiar este pasaje. Acá hay mucho material, hermanos. Eso es como cuando una mujer o un hombre que se dedican a realizar trajes o a realizar ropa, dicen hay mucha tela que cortar. Entonces cuando vamos a este pasaje, hermanos, yo estuve leyéndolo y sacando algunas meditaciones que quiero llamarles la atención a ustedes. Ruego que los jóvenes presten atención, los adultos y los niños de igual manera. En el versículo 2 de Segundo de Reyes, capítulo 22, dice que Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor, de Jehová. Y dice que lo hizo sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Esto implica que los comportamientos, las obras y la manera de vivir de Josías se distinguió por dos cosas. Primero, porque Dios estaba trabajando en él. Y segundo, porque al leer él la palabra, su vida comenzó a sufrir cambios. Y quiero llamarle la atención, querido hermano, a esto. Si Dios está trabajando en usted, usted no debe resistir a eso. Usted debe permitir en cierto sentido en su vida, porque ¿quién le va a dar permiso a Dios, por favor? Dios es soberano y Él hace lo que quiera, cuando quiera y como quiera en la vida de nosotros. Pero me refiero a que usted debe disponerse, si usted tiene en su corazón el deseo puesto por Dios de acercarse a Él, el deseo de buscarlo, el deseo de seguirlo, el deseo de amarle, de obedecerle. Usted necesita responder a ese deseo que Dios le ha puesto. Pero también usted debe permitir que la palabra le sea expuesta para que su vida cambie. Versículo 3 al 7 que leímos ahorita nos enseña que la obra de la gracia de Dios se dio en Josías en el hecho de que manda arreglar la casa de Dios. Mira, hermano, cuando Dios está trabajando en el corazón de alguien, ese alguien se preocupa por lo que Dios se preocupa. Ejemplo, cuando Dios está trabajando en su vida, para usted la iglesia no es un estorbo en su vida, no es una carga en su vida, sino una bendición en su vida. Amén, hermanos. Amén. Josías se preocupó por restaurar la casa. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en la casa de Dios? ¿Qué puedo contribuir para bendecir la casa de Dios? Dijo Josías. En el versículo 11 de lo que leímos, dice que Josías, al escuchar la palabra, no se puso a hablar con el vecino, ni a reírse con el vecino, sino que al oír la palabra rasgó sus vestidos. Y esto significa que él se dolió por lo que estaba escuchando y se arrepintió. Y dice la Biblia que enseguida mandó a unos hombres de su confianza que fueran a una profeta para que esa profeta le dijera de parte de Dios lo que tenía que hacer. Hoy en día tenemos profetas en las Escrituras.
Tenemos a Isaías, Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías también, a Miqueas, a Nahum, a Bacud, a Sofonías, a Zacarías y a Malaquías. Y en el Nuevo Testamento tenemos a los apóstoles del Cordero. Ahí están nuestros profetas. Y ellos son los que debemos consultar. En esta época de tiempo, Dios se place de hablarnos por medio de este libro. Si usted quiere que aquí en la iglesia se le dé profecía, con mucho gusto, porque abriremos la Biblia y le diremos lo que Dios dice. Si usted desea que en la iglesia Dios le hable, simplemente abra la Biblia y Dios le hablará. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. Además de esto, en el verso 13, Josías, cuando escuchó lo que estaba sucediendo en su época, concluyó que todo lo que estaba pasando en su tierra era por culpa de ellos dejar la palabra. Familias aquí que han venido nuevas a nuestra preciosa iglesia, que también es su iglesia, todos los problemas en nuestra vida se resumen en una sola cosa: desobedecer la palabra de Dios. Viene un matrimonio y me dice: pastor, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos luchas. ¿Hay algún aspecto de la palabra que uno o los dos normalmente están desobedeciendo? Oh, mis hijos son rebeldes, no hacen caso, no se someten a mi autoridad. Algo usted está haciendo en contra de la palabra de Dios. Pastor, en este tiempo Dios nos habla de otra manera aparte de la escritura. Sí y no. Sí, ¿en qué sentido? En que la Biblia es el elemento que Dios usa para comunicarnos su voluntad. Si usted, por ejemplo, me pregunta: pastor, ¿con quién debo casarme? Pues la Biblia no dice: y Diego se casará con Angie. Eso no dice la Biblia. Pero sí dice principios para yo poder escoger como persona la pareja que debe estar conmigo. Entonces hoy día Dios habla por su palabra, sí, y en el sentido que Dios habla hoy, aparte de su palabra, es que Dios usa a personas. En este caso, ministros o predicadores del evangelio que anuncian la palabra. Entonces Dios habla también por medio de ellos, pero siempre ellos van a usar la Biblia. Si usted, por ejemplo, viene a culto y el pastor te dice a ti: hermana, Dios te dice esto, Dios te dice esto, luego de que el pastor o el ministro diga: Dios te dice esto, el ministro debe decir en cuál libro de la Biblia lo dice, en cuál versículo de la Biblia lo dice y en qué pasaje de la Biblia lo dice. Nunca crea, hermano, y tenga mucho cuidado cuando alguien viene y al oído le dice: Dios te dice eso, pero no le muestra en la Biblia dónde. Porque puede que no sea Dios quien le está hablando a esa persona, sino el diablo. También en el versículo 13 de segundo libro de Reyes, él dice que la razón por la que Dios había traído juicios, y escuchen, papás, la razón por la que Dios había traído juicio a la nación era porque nuestros padres no escucharon. Pongan el versículo 13, hermanos, por favor. Dice: id y preguntad a Jehová por mí. Y luego al final dice: por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. La culpa de que los hijos no se acerquen a Dios, no busquen a Dios, no se sometan a Dios, es culpa de ellos claramente. Pero también es culpa de que los papás dejaron la palabra. Los papás mandan a los hijos a la iglesia, deben de venir ellos con sus hijos. Los papás le dicen a sus hijos: lean la Biblia, cuando es deber de los papás leérsela a los hijos y ellos mismos leerla. No es decirle, papá, a los hijos: busquen a Dios. Es como su ejemplo de mostrarles a ellos que Dios es importante. Papi, ¿para dónde vas hoy domingo? Hijo, voy para culto. Papi, otra vez, sí, hijo, hay que ir a culto, hay que ir a la iglesia, escuchar la palabra del Señor. Por eso me estoy arreglando, me estoy organizando, porque hay que ir a culto. Alístese más bien rápido. Pero hoy en día lo que hace el padre es con los pies estirados sobre su sofá, viendo un partido de fútbol, ahí comiendo bueno en la cama, y los niños: papi, de la iglesia, ay, vayan ustedes, que vayan con su mamá.
Después esos padres están llorando, pero ¿por qué mis hijos se fueron a las drogas? ¿Por qué mis hijos se fueron a los vicios? ¿Por qué mis hijos se rebelaron? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Qué hice de malo? Dejó la palabra de Dios a un lado. Josías dice, es por culpa de los padres. Mamita, mujer, deje de estar hablando mal de otras, juzgando a otras en el barrio. Dedíquese a leer la palabra. Dedíquese a enseñar la palabra. Versículo 16 al 20 en el segundo libro de Reyes nos dice que Dios le responde a Josías y le da dos promesas. Le dice, Josías, ¿sabes qué? Como tú fuiste humilde ante mi palabra y obedeciste mi palabra, ¿sabes qué voy a hacer contigo, Josías? Todo lo que yo digo en la Biblia acerca de esta nación no va a venir hasta que tú mueras. Mientras tú estés con vida, voy a bendecirte, voy a cuidar de ti, te voy a proteger, te voy a ayudar. Pero apenas mueras tú, Josías, la ira mía vendrá sobre este pueblo. Esa es la promesa que Dios le dio a Josías. Y es la misma promesa en sentido espiritual que Dios nos da. Cuando nosotros tomamos en serio la Biblia, cuando nosotros tomamos en serio lo que la palabra de Dios dice, hermano, va a venir a nuestra vida bendición, hermano. Cuando hablo de bendición, no quiero que usted cierre los ojos y se imagine grandes lingotes de oros, grandes riquezas materiales, porque hay personas que tienen todo eso y son miserables, no tienen felicidad, no tienen gozo, no tienen su familia cerca, no tienen sus hijos cerca, no pueden disfrutar de una comida si sea poca, porque la felicidad verdadera no está en lo mucho que tengamos, sino disfrutar y dándole gracias a Dios, así sea por lo poco que Él nos da. Amén, gloria a Dios. Según en este texto que leímos ahorita, Josías oyó la palabra del libro. Le prestó atención. Cuando usted venga a la iglesia, niños, deben prestarle atención al pastor, a lo que el pastor dice o a la hermana que le enseña dice. ¿Por qué? Porque al prestar atención, Dios obra en su corazón. En este momento ustedes no se dan cuenta, pero en este instante, en este salón donde estamos congregados, está el Espíritu Santo. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde? No lo veo. Está presente y Él es el que está haciendo posible que usted comprenda, que usted y yo entendamos y que usted diga eso que el pastor está diciendo. Dios me está hablando a mí, Dios me está confrontando a mí. Yo soy esa persona que el pastor está hablando. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Cuando Josías escuchó la palabra, como les dije, no empezó a reírse, no. Se enterneció, y la palabra enternecer significa que se conmovió, y luego dice que se humilló, y la palabra humillar significa que él dijo, voy a hacerle caso a Dios, voy a hacerle caso a Dios. Dios dice en su palabra que yo haga esto, voy a hacerle caso a Dios, voy a hacerle caso a Dios. Eso es humillarse. No solamente se humilló, sino que también, vea, hermano, lloró. Hermano, usted llora porque de pronto no tiene plata. Pero cuando usted ha llorado al escuchar una enseñanza de la palabra, cuando usted ha llorado cuando se le explica la palabra, cuando usted ha llorado cuando está leyendo la Biblia y Dios le está hablando por medio de la Biblia y usted se quebranta y usted derrama lágrimas y lágrimas y lágrimas, pues Josías lloró en la presencia de Dios. Hay algunas personas cuyo corazón está tan duro que no les suelta ni una lágrima. Y luego dice que Dios ha oído la oración de Josías. Cuando Josías escuchó la palabra, Josías oró. Cuando Josías escuchó la palabra, Josías oró. Y dijo, Señor, te hemos fallado. Te hemos fallado. Hace 8 días entonces estuvimos viendo, hermanos, que cuando Josías encontró la Biblia, o encontraron el libro de la ley, ese hallazgo fue algo maravilloso. Yo sé que estamos muy acostumbrados a nosotros a tener una Biblia, bueno, los que tenemos la oportunidad de tener una, y estamos muy acostumbrados a tenerla y por eso la despreciamos. Pero hay personas en este mundo, inclusive gente acá mismo en la iglesia, que no tienen un ejemplar de la Biblia. Y usted muchas veces tiene en su casa varias, no las lee, y debe de tenerlas allá coleccionadas llenando de polvo, debería donar una a la iglesia. Eso se llama los... ¿cómo se llaman? Anuncios parroquiales, para poder ministrársela a otro. Pero cuando ellos hallaron en ese tiempo el libro de la ley, para ellos fue algo maravilloso, fue algo impresionante.
¿Qué pasó con el libro de la ley? El libro de la ley los llevó a reconocer su condición. ¿Su qué, hermano? Josías entendió que él era un pecador, que merecía por su pecado el juicio de Dios, y se arrepintió. También vimos hace 8 días, y ahí terminamos, que Dios llevó a buscar a Josías su rostro. ¿Por qué? Porque cuando alguien lee la Biblia, normalmente, cuando alguien lee la palabra de Dios, ¿qué hace Dios en esa persona? Le infunde la gracia para que le busque y para que le acerque y se acerque a él. Hoy quiero compartir con ustedes, antes de desarrollar los 3 puntos de hoy, en estos minutos que restan, lo que una confesión de fe del pasado habla acerca de la Biblia. Quiero que me presten mucha atención. Pastor, ¿qué es una confesión de fe? Una confesión de fe es un documento escrito. Mírenme acá todos, por favor. Es un documento escrito por hombres de Dios del pasado que resumen de manera específica lo que la Biblia enseña respecto a ciertos temas. Ejemplo, aquí en mis manos tengo una copia, hay varias confesiones de diferentes personas en el mundo, y acá tengo una copia de ella. Dice Confesión Bautista de Fe de 1689, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero al leer usted este material, usted al abrirlo, hay un capítulo dedicado a las Sagradas Escrituras. ¿Me están mirando acá, hermanos? Amén. Y si usted al final se acerca y me permite y pide que se lo deje ver en la confesión de fe, usted se da cuenta que dan una explicación y luego colocan una cantidad de citas bíblicas impresionantes donde explican todo lo que ellos están definiendo ahí. Eso es una confesión de fe. No es común manejarlo en las iglesias. Yo estoy seguro, aparte del hermano Carlos, yo estoy seguro, si existe alguien acá que de pronto alguna vez haya tenido la oportunidad de leer una confesión de fe. La mayoría no, ¿cierto? Porque no estamos acostumbrados a ellas. Ahora, la confesión de fe no es nuestra Biblia. Simplemente es un documento que nos sirve de guía para entender ciertas doctrinas de la palabra de Dios. Dentro de la confesión de fe, hablando de la Biblia, dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Hermanos, la confesión de fe dice que todo lo que la Biblia habla es suficiente para que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de Dios, en la fe en Dios y en la obediencia a Dios. ¿Es falso esa afirmación o es cierto? Y luego de que dice la afirmación, pone punto número 1 y pone una cantidad de versículos, hermano. Porque las confesiones de fe de la antigüedad eso tenían, hermano. Cuando alguien hablaba de su fe, argumentaba. Hermano, cuando usted le pregunte, ¿y usted en qué cree? Usted tiene que tener la capacidad, dirigido por la palabra, de explicar bíblicamente lo que usted cree. Pero hay personas que por su descuido le preguntan en la calle: oiga, ¿y usted qué cree acerca de Dios? Pastor, auxilio, pastor. Pastor, auxilio. Hermano, no. Y aunque no está mal que usted comunique al pastor sus dudas, pero usted también puede ir a la palabra. Entonces dice acá la Biblia: aunque la luz de la naturaleza, hablando de la creación y las obras de la creación y de la providencia, manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y del Señor. Se necesita una revelación específica, y esta revelación en la Escritura. ¿Qué está diciendo? Que si no tuviésemos la Biblia, con la creación no sería suficiente. Porque usted ve la creación, usted dice: wow, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es sabio. Pero usted no puede aprender cosas de Dios que solo aprende por medio de la Biblia. Es lo que está diciendo la confesión. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Posteriormente,
para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner a Dios por escrito su revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo ya terminado o cesado las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. Hermano, esto es tan preciso que no hay nada que añadirle más a esa explicación de qué es la Escritura. Y está toda la base bíblica. El punto cuál es, hermano, que usted puede estar de acuerdo con una confesión de fe, pero si en la práctica usted no toma tiempo para la palabra, no sirve de nada. Mis hermanos, mírenme en los ojitos un momentico y quiero que me responda esta pregunta, especialmente los padres de familia. ¿Esta semana leyeron la Biblia? ¿Esta semana leyeron la Biblia? Gracias a Dios por eso. Pero no es de vez en cuando, hermanos. Este libro debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Y con los años y el tiempo, si Dios se place, y esa es nuestra oración, si Dios se place sostener esta iglesia, hacerla crecer y avanzar, debe ser una iglesia que su gente lea la Biblia y no coma cuento. Si un predicador acá es invitado un día, ejemplo, y ese predicador se pone a hablar barbaridades, que usted tenga la facultad de con respeto decirle, señor predicador, lo siento, pero la Biblia en el libro tal, capítulo tal, versículo tal, dice lo contrario. Por eso, hermanos, usted no debe ir a iglesias donde simplemente le hablan a sus emociones, donde usted salta, donde usted hace una cantidad de acrobacias en el culto, pero nunca aprende la Biblia. Ahora, yo no voy a criticar eso, ni voy a señalar que ellos son malos cristianos. No, son también hermanos que expresan, digamos, su adoración a Dios de manera diferente. Pero escuche, lo que realmente Dios quiere formar en nosotros es creyentes de la Biblia. Mamita, usted me pregunta, pastor, ¿yo qué puedo enseñar a mis hijos? La Biblia. ¿Qué le puedo leer a mis hijos? La Biblia. ¿Qué podemos ver en televisión? Mire, papitos, por favor, si usted tiene la oportunidad de tener internet, de tener televisión, póngale programas a sus hijos de la Biblia, historias de la Biblia, temas que tengan que ver con la palabra, porque sus hijos consumen, y a veces lo que consumen no es algo sano, es corrupción. En estos minutos que restan, miremos dos puntos. En primer lugar, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, vaya a Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22, versículo 14. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, Dios permite que lo encontremos a Él. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicán, Asbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tipa, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Verso 15. Ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Cuando una persona toma seriedad en buscar consejo en la Biblia, en buscar la palabra, va a encontrar a Dios. Dios no está escondiéndose como Adán y Eva en el jardín del Edén se escondieron de Dios. No, Dios no se esconde, se revela. Dios se da a conocer. Cuando una persona se acerca a la Biblia, Dios no se esconde de esa persona. Si usted desea conocer a Dios, necesita acercarse a la palabra. Pero cuando usted se acerca a la palabra, tiene que tener una buena actitud a la palabra. No acercarse de cualquier manera. Verso 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Lo primero que debemos hacer al acercarnos a la palabra es, con atención, hermanos, leerla. Miren, hermanos, he visto personas a través de estos años que se ponen a leer la Biblia y al lado del celular. Entonces está leyendo la Biblia
y WhatsApp, manda WhatsApp. ¿Está leyendo la Biblia? Facebook. ¿Está leyendo la Biblia? TikTok. Y empieza a reírse así. Y empieza acá, o en la Biblia o en la Biblia, hermano. Porque usted necesita, al leer la palabra, prestar atención a lo que ella dice. Porque recuerde, Dios nos habla por medio de este libro. Por tanto, ¿qué sentiría usted si usted viene al pastor y usted se para aquí, acá está el pastor, y usted se para ahí, y empieza a hablar al pastor, usted está mirando los ojos, él está hablando, usted le está hablando a él, y de repente el pastor empieza a hacer esto, y usted le está hablando, y el pastor empieza a hacer esto, y usted le está hablando, y usted empieza a hacer esto? Falta de respeto, y él no le está poniendo atención. Y hay gente que le dice, no, siga hablando que yo lo estoy escuchando. Lo mismo pasa en la palabra. Hay gente que dice, sí, pastor, yo leí la Biblia, pero ¿quién sabe cómo la leyó? No la leyó con atención. Si le pregunto, por ejemplo, ¿qué fue lo último que leyó de la palabra? De pronto su memoria no retiene, no porque su memoria no pueda retener. Todos podemos retener la palabra. No me diga que, no, pastor, es que, uy, eso para yo memorizar un versículo, eso es muy difícil. Oiga, pero sí memoriza toda la gente que le debe plata, ¿no? Si memoriza en detalle los números de teléfono que le convienen, si memoriza en detalle muchas cosas más, pero ¿por qué los versículos no? No me diga usted que no puede. Sí puede, hermano, sí puede, porque si usted es un cristiano, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Si somos cristianos, Dios renueva esto, lo transforma, lo cambia. En el versículo 19, aparte de oír la palabra, dice que el corazón de Josías se enterneció. Hermano, cuando usted lea la palabra, entienda, es Dios quien le está hablando. Amén. Esto es muy serio, hermano. Dios me habla por medio de la Biblia. Por tanto, si yo no leo la Biblia, estoy impidiendo que Dios me hable. Pero yo necesito que Él me hable, porque yo soy torpe. Yo necesito sabiduría. Yo necesito discernimiento. Yo necesito poder espiritual. Y para eso necesito la Biblia. Versículo número 19 dice que se enterneció Josías, se humilló. Ya les expliqué que humillarse es que Josías se sometió a la palabra. Mire, hermanos, no le exija a sus hijos nada, por favor. Nada le exija a sus hijos. No le diga a sus hijos bautícese, no le diga a sus hijos vayan a la iglesia, no, déles usted ejemplo. Primero usted sométase a la palabra, para que usted con autoridad se pueda parar frente a estos muchachos y decirle, tú debes obedecerle a Dios. Y ellos te miren a ti y te digan, sí, papá, tú lo haces, yo lo voy a hacer. Pero en esta sociedad, hermano, corrupta, y en iglesias donde no se está predicando la palabra como debe ser, hermano, con consistencia, con solidez. Por eso, hermano, paréntesis, el ministro del evangelio, el pastor, tiene un trabajo más importante que el del mismo médico cirujano. Hay una película en internet, se la recomiendo, véanla, hermano, deben de ver cosas horribles. Hay una película llamada Manos Milagrosas. Un muchacho y su hermano y su mamá que tenían bajos recursos, no tenían inclusive muchas veces cómo vivir, y un día la mamá por fin despertó, como las mamás tienen que despertar, y le dijeron, ya apaga ese televisor, y se me ponen a leer. Y así fue. Y estos muchachos empezaron a leer. Bueno, Dios en su providencia, eso es una historia real, permitió que uno de ellos se convirtiera en cirujano de los más famosos del mundo y más experto. Pero hermano, mírenme acá para que usted entienda el trabajo pastoral. Escuche, si este hombre, para ser el mejor cirujano uno de los mejores cirujanos que ha sido, tuvo que estudiar horas enteras, semanas enteras, ahí con sus libros de medicina, investigar, consultar, indagar. Hermano, el ministro del evangelio tiene algo más serio que hacer, porque el cirujano de corazón, el cirujano atiende cosas físicas, el pastor atiende cosas espirituales y más serias. Entonces el pastor requiere tiempo para el estudio, la meditación de la palabra, la indagación de la palabra. Todo eso requiere un esfuerzo mental, físico y espiritual. Decían algunos hermanos en la antigüedad, pero ¿el pastor qué hace? ¿El pastor qué hace? Eso es el pastor, es muy chévere. Usted solamente se para en el púlpito y usted, hermano, vamos a estudiar aquí, listo. Muy bien, vamos a hablar acá de carreta y eso es tener una iglesia. No, mi hermano. Así como este hombre, cerrando el paréntesis de la película que les puso de ilustración, tuvo estudio, tuvo esfuerzo y le cuento, hermano, siguió preparándose.
Si usted, querido joven, un día quiere ser misionero, quiere ser pastor, o usted, querida hermana, quiere ser una predicadora del evangelio un día, usted tiene que ser una persona que le guste el estudio, que le guste el leer, que le guste indagar, que le guste preguntar, que le guste profundizar, porque nuestro trabajo como pastores es un trabajo espiritual. Y si el cirujano tiene que tener cuidado en la sala de operaciones de hacer un corte correcto para que el paciente no se muera, pues el pastor también tiene que prepararse, formarse, estudiarse y dedicarse completamente al ministerio de la palabra, 100%, si quiere hacer un trabajo bendecido por Dios. Amén. Amén. Entienda, hermano querido, el trabajo pastoral es un trabajo serio, el más serio de este mundo, el más delicado, hermano, porque si un pastor le enseña mal a la gente, está llevando a esa gente al engaño y al infierno. Y el día que ese pastor esté frente a Dios, y ese pastor no hizo su trabajo bien, Dios va a tratar con él duramente, duramente. Por eso Santiago dice que no se hagan maestros muchos de ustedes, porque si no recibirán mayor condenación. Por eso el pastor tiene que tener miedo a Dios y a su Salvador si hace su trabajo mal. Josías, al leer la palabra de Dios, hermano, se enterneció, y no solamente enterneció su corazón, sino que el segundo del libro de Reyes 22:19 dice que él creyó lo que la Biblia dice. Hermano, le hago una pregunta, contéstese interiormente. ¿Usted cree lo que la Biblia dice interiormente? No vaya a decir en público, porque de pronto no es verdad. ¿Usted cree lo que la Biblia dice? Por ejemplo, la Biblia dice que usted, para ser salvo, necesita creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Si usted quiere ir al cielo, necesita creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. ¿Qué es creer? Hacer eso. Pero hay gente que dice, no, yo creo en la Biblia. Inclusive uno se encuentra personas que uno sabe que le están diciendo mentiras. Son personas que dicen, no, si yo he leído la Biblia, yo me conozco la Biblia, me han dicho, de pe a pa. Entonces yo siempre le trato de hacer una pregunta para corcharlo y le digo, bueno, ¿y el libro de Ezequías qué enseña? Y dice, pues pastor, yo no me acuerdo muy bien qué enseña ese libro, pero yo lo leí. Hermano, no hay libro de Ezequías en la Biblia. Hay que acorchar. Hay gente así, que orgullosa dice, no, yo ya leo la Biblia, y yo me la he leído hasta en varios idiomas, ¿sí? Y yo tengo muchas Biblias en la casa, pero su vida es igual a cualquier otra persona que no conoce la Biblia. En mi casa, por ejemplo, nosotros toda la vida fuimos parte de la tradición religiosa, y mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, todos fueron católicos, apostólicos, alcohólicos y románticos. Nunca a mí de niño, me llevaban a misa todos los domingos, sí, pero nunca de niño supe qué es tener una Biblia en la casa. Nunca escuché las historias de Sansón y Goliat, ni de Daniel en el pozo de los leones. Nunca tuve la oportunidad de escuchar el relato de la creación. Por eso uno termina creyendo de que venimos del mono. Mis padres pues no tuvieron la bendición de tener lo que nosotros hoy tenemos hoy en día, pero le quiero contar que hay muchos hogares que supuestamente van a la iglesia cristiana y son igual que los hogares católicos. No tienen ni Biblia. Pastor, usted siempre que nos invita al culto nos regaña. No, mi hermano. Tómelo de la mejor manera posible, pero por favor, usted tome seriedad en este asunto de la Biblia. Consúmala. Léala, como así usted consume sus alimentos diariamente. Y por último, cuando nosotros nos acercamos a este libro, nuestro compromiso con Dios crece. En el versículo 3 del capítulo 23 del segundo libro de Reyes, dice que, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. No quiero dejar pasar lo que dice el 2. Discúlpeme, me regreso. Dice que Josías fue al templo y llevó el rollo de la ley de Dios. Recuerde que en ese tiempo no era así un libro como estos, empastado, sino que era un rollo. Y él lo llevó. ¿Y sabe a quién reunió a leerles ese rollo? Dice la Biblia en el capítulo 23, verso 2, que reunió desde el más chico hasta el más grande. En pocas palabras, Josías hizo esto que estamos haciendo nosotros.
Hay iglesias donde cuando comienza el culto, de una vez los niños los llevan a un lugar aparte. Y los niños nunca aprenden a comportarse en el culto. Y están con los pies ahí subidos en la silla, mascando chicle, comportándose mal, porque no los acostumbran. Josías reunió al pueblo y estaban ahí bebés, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y Josías les leyó todo el Pentateuco. Les leyó Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y todos estaban así. Que ir al baño ni que nada, así. Atentos. Y cuando Josías dijo, Señor, me comprometo a obedecerte, todo el pueblo dijo, Josías, nosotros también. Y por eso durante todo su reinado, 31 años, Dios bendijo esa nación. Y apenas murió Josías, se levantó otro rey malvado, lastimosamente, y todo se vino al piso. Hermanos, les aseguro delante del Señor Jesucristo que está acá, observándonos y mirándonos, les aseguro que si ustedes como familias se comprometen a obedecer la palabra de Dios, no porque el pastor les dice, sino por amor a Cristo, como respuesta a que ustedes son hijos de Dios, hermano, póngale la firma, Dios les va a bendecir. Amén. Nos va a bendecir. Y va a bendecir esta iglesia. El rey en aquel entonces hizo un compromiso. ¿Cuál fue el compromiso? Señor, ¿sabes qué? Lo que tú nos mandes lo vamos a hacer. Obedecer su palabra, no solamente él dijo, yo voy a creer en la palabra, sino la voy a obedecer. Cuando no se le da valor a la palabra de Dios, cuando no se le dedica tiempo, cuando ni siquiera se tiene la posibilidad de pronto de adquirirla, lo único que demostramos es falta de compromiso para con Dios, hermanos. Si usted no tiene una Biblia ni tiene forma de tener recursos, lo primero que debe hacer ahorita en la quincena, aparte de cubrir sus responsabilidades, es saque una porción de dinero y cómprese un ejemplar de la Biblia. Pastor, es que más chévere es que usted no lo regale. Hermanos, que a veces las cosas regaladas no las valoran. Tenía que decirse, ¿cierto, Sofía? Tenía que decirse, yo. A veces uno le regala un ejemplar de la Biblia a alguien. Como no le costó, ¿sabe qué hacen? Van allí a la compraventa y la venden. El problema es que allá no compran Biblias. Por eso es que muchos, a pesar de que asisten a las congregaciones cristianas, no cambian. A pesar que van a la iglesia, no cambian, son los mismos y peores aún. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca toma en serio la Biblia. Usted piensa que la Biblia es un chiste. Usted piensa que la Biblia, usted puede hacer con la Biblia lo que le parezca. Hermano, la Biblia es un asunto muy serio. Y usted necesita leerla, hermano. No le tenga miedo a la Biblia. Hay gente que le tiene miedo a la Biblia. No, es un libro sagrado. Amén, es un libro sagrado. No, es un libro divino. Yo mejor no lo toco. Hermano, Dios no la dio para leerla. Dios no la entregó para apreciarla, para consumirla. Es por eso que, hermanos queridos, si usted no ha comenzado a ser discipulado, necesita ser discipulado. Un discipulado es una serie de enseñanzas acerca de la Biblia que a usted se le da aparte de los cultos. En la mañana del domingo estamos teniendo uno a las 9 y los viernes a las 7 de la noche. Hermano, entonces por favor, sáquele tiempo a la Biblia. Amén, amén. Amén. Oremos. Amado Dios, en tus manos queremos encomendar nuestras almas, pedirte de todo corazón tu bendición para el resto de la reunión, que bendigas en este momento el himno que vamos a cantar, que bendigas también, Señor, la toma de las ofrendas y nuestro receso y comunión. Señor, pero sobre todo nos ayudes a obedecer tu palabra y a someternos a ella con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Póngase de pie, vamos a cantar un himno antes de tomar la ofrenda. Todos de pie, por favor.